Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estás en Corazón Reformado. Te habla Jesús Calixto y el tema del día de hoy se llama El espejismo de los sentidos. Psicología del consumo versus la obra del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a realizar una investigación sobre la iglesia Hillsong. ¿Cuál es su fundación? ¿Cuáles fueron sus conceptos iniciales antes de su fundación? ¿Cuál es su ideología y teología cristiana? ¿Qué predican y cómo son vistos ante la sociedad? Sabemos que la iglesia Hillsong es uno de los fenómenos religiosos y culturales más influyentes del siglo XXI. Pasó de ser una pequeña congregación local en los suburbios de Australia a convertirse en uno de los imperios globales de fe, entretenimiento y música que moldeó la forma de adorar de millones de cristianos en todo el mundo. Fundación y conceptos iniciales. Hillsong fue fundada en agosto de 1983 por los pastores Brian y Bobby Houston, bajo el nombre original de Hills Christian Life Center, en el distrito de Hills en Sydney, Australia. Comenzó en el gimnasio de una escuela pública con apenas 45 personas. La iglesia nació al amparo de las Asambleas de Dios en Australia, hoy Australian Christian Churches, el movimiento pentecostal más grande de ese país. En la década de 1990, el ministerio de alabanza de la iglesia empezó a ganar tracción mundial bajo el sello musical Hillsong Music. Canciones como Shout to the Lord, cuyo fenómeno lideró The Lens Church, redefinieron la música cristiana contemporánea. Debido a que la marca musical se volvió infinitamente más famosa que el nombre de la propia iglesia, en el año 2000 decidieron unificar todo formalmente bajo el nombre de Hillsong Church. A partir de ahí, la iglesia inició una agresiva expansión global a través de la plantación de iglesias en las principales capitales culturales del mundo, como Londres, Nueva York, Los Ángeles, París, Sao Paulo y entre otras, llegando a congregar a más de 150,000 personas por semana en su punto más alto. Ideología cristiana y cuál es su teología. Hillsong se define a sí misma como una iglesia bíblica, evangélica y pentecostal carismática. A grandes rasgos, comparten el núcleo de la doctrina del cristianismo protestante tradicional, la Trinidad, la salvación solo por la fe en Jesucristo y la autoridad de la Biblia, pero con un enfoque metodológico muy particular. El núcleo pentecostal, los dones del Espíritu Santo. Creen firmemente en la vigencia actual de los milagros, la sanidad divina y el hablar en lenguas como manifestación del Espíritu Santo. Además, la salvación y seguridad. A diferencia de las corrientes reformadas o bautistas, su teología tradicional no apoya firmemente la seguridad eterna, estricta, el concepto de que la salvación no se puede perder, alineándose más al arminianismo pentecostal. A diferencia de otras mega iglesias conservadoras, Hillsong sostiene una postura igualitaria respecto al género, permitiendo y promoviendo la ordenación de mujeres como pastoras principales y líderes globales de la iglesia. Estilo de predicación, teología terapéutica y aspiracional. La crítica teológica más aguda hacia Hillsong no proviene del ateísmo, sino de otros sectores cristianos. Se les acusa a menudo de predicar una teología diluida o un evangelio terapéutico. Suelen suavizar o evitar temas ásperos como el pecado, el infierno o el arrepentimiento profundo desde el púlpito principal. Su mensaje se centra en el amor de Dios, la superación personal, vencer el miedo y alcanzar el propósito de la vida. Además, llevan muy de la mano la teología de la prosperidad. Aunque la iglesia niega promover el evangelio de la prosperidad radical, analistas y exmiembros afirman que practican una versión suave del mismo, soft prosperity, donde se insiste en que una vida de fe, generosidad financiera y diezmo constante se traduce en bendiciones materiales, éxito y salud en la tierra. Estética de la iglesia del Cool Christianity. El verdadero éxito de Hillsong no radicó en cambiar la doctrina, sino en cambiar el empaque. Ellos lograron erradicar la imagen tradicional, solemne y anticuada de una iglesia para vestirla de cultura pop. Es decir, servicios tipo concierto de rock,
luces robóticas, pantallas LED gigantes, máquinas de humo y una producción musical impecable de calidad Grammy. Los pastores e influencers de la iglesia, como en su momento Carl Lentz de Nueva York, vestían ropa de alta costura, zapatillas de diseñador, tatuajes atrayendo a celebridades de la talla de Justin Bieber, Selena Gomez, Kevin Durant o las Kardashian. Hillsong hizo que ir a la iglesia fuera percibido por millennials y las generaciones Z como algo estrictamente atractivo, urbano y moderno. La visión de la sociedad y los medios de comunicación tienen que Hillsong ha dado un giro radical. Pasó de ser vista como un milagro de innovación eclesiástico a ser el foco de documentales de investigación y escándalos corporativos. A pesar de su estética hipster y sus lemas inclusivos como "ven tal como eres", socialmente operan bajo una doctrina evangélica conservadora. Esto ha chocado fuertemente con la sociedad progresista contemporánea. Para la sociedad laica, Hillsong a menudo se percibe como una corporación multinacional o una franquicia que como una organización caritativa. Se les ha criticado fuertemente del escrutinio sobre el diezmo y la presión financiera sobre sus voluntarios. Al ser una entidad religiosa en muchos países, gozan de exenciones fiscales, lo que ha generado tensiones públicas debido a los estilos de vida notablemente lujosos de sus líderes principales. En los últimos años, la reputación de la organización quedó severamente dañada tras una avalancha de revelaciones que inspiraron documentales como The Secrets of Hillsong o Hillsong: A Megachurch Exposed. Conducta inapropiada de los líderes, destituciones de pastores, estrellas como Carl Lentz por infidelidades matrimoniales y abusos de confianza, denuncias de voluntarios y estudiantes internacionales que acusaron a la iglesia de utilizarlos como mano de obra gratuita y excesiva para mantener la megaproducción de sus eventos bajo presión psicológica. La caída del fundador en 2022. El propio Brian Houston tuvo que renunciar a la Junta Global tras revelarse que cruzó límites inapropiados con 2 mujeres en incidentes separados relacionados con el alcohol y medicamentos, además de enfrentar juicios legales de los cuales fue absuelto en 2023 por presuntamente encubrir los abusos sexuales cometidos por su padre, Frank Houston, décadas atrás. Hoy en día, la sociedad ve a Hillsong como una advertencia sobre los peligros de las celebridades religiosas y el crecimiento a desmedida, mientras que para sus fieles sigue siendo un espacio de conexión espiritual legítimo a través de la música. Para el ojo público e institucional se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo una misión espiritual puede terminar fagocitada por las dinámicas del dinero, la fama y el control de los daños corporativos. Desde la perspectiva de la teología reformada, un marco teológico derivado de la reforma protestante del siglo XVI, Juan Calvino, Martín Lutero, que prioriza la soberanía absoluta de Dios, la depravación humana y la centralidad estricta de las escrituras, la música de Hillsong no es evaluada simplemente por su ritmo o su popularidad y su letra, se analiza a través de un lente estrictamente doctrinal. Para los teólogos y pastores reformados, calificar la música de Hillsong como un fenómeno no cristiano es un matiz complejo. La mayoría de los eruditos reformados no dirían que Hillsong es una secta satánica o completamente pagana, más bien la diagnosticación como una manifestación de heterodoxia, antropocentrismo y comercialización de lo sagrado. El yo versus Dios. El principio fundamental de la teología reformada es solo a Dios es la gloria. El culto debe ser centrado en Dios, su santidad, su justicia, su ira contra el pecado y su gracia salvadora. Al analizar las letras de Hillsong y fieles como Hillsong Worship o Hillsong United, la crítica reformada señala un peligroso cambio de enfoque. El hombre como protagonista. Muchas canciones se centran en los sentimientos del creyente, en el triunfo personal, en lo valioso que es el ser humano o en cómo Dios está loco por nosotros. Desde el ente reformado, la gracia es asombrosa porque el ser humano es un pecador totalmente depravado que merece la ira de Dios. Canciones famosas como What Beautiful Name han encendido las alarmas teológicas por líneas como "No querías el cielo sin nosotros, Jesús, así que trajiste el cielo a la tierra". Para un reformado, esto roza con herejía. Dios es perfectamente autosuficiente de su gloria trinaria. Él no creó al hombre, ni lo salvó porque se sentía solo en el cielo.
salvó al hombre por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de su propia gloria. Cuando la música se enfoca en hacer que el adorador se sienta bien con sus propias capacidades o su valor intrínseco, deja de ser adoración cristiana teocéntrica y se convierte en humanismo cristiano o autoayuda musicalizada. Número 2. La violación del principio regulador del culto. Un pilar histórico de la tradición reformada, especialmente la presbiteriana o puritana, es el principio regulador del culto. Este principio establece que el servicio dominical solo se permite oración, lectura de la palabra, predicación expositiva, sacramentos y cantos bíblicos. Hillsong opera bajo el principio normativo que dicta que se puede hacer cualquier cosa en el culto siempre y cuando la Biblia no lo prohíba explícitamente. El culto como entretenimiento. La producción de Hillsong, luces, humo, experiencias sensoriales, euforizantes, busca generar una respuesta emocional masiva. Confundir emoción con el Espíritu Santo. Los teólogos reformados argumentan que el clímax emocional inducido por un acorde menor, la repetición hipnótica de una frase y la iluminación no es necesariamente la presencia del Espíritu Santo, sino la manipulación psicológica y neurobiológica. El Espíritu de Dios se mueve a través de la verdad de la palabra entendida por la mente, no de un éxtasis inducido por la producción de un concierto. Teología de la gloria versus teología de la cruz. Martín Lutero acuñó la distinción entre estos dos conceptos. Hillsong es vista por el mundo reformado como el epítome de la teología de la gloria, un enfoque que asume que la vida cristiana es una progresión constante de victoria en victoria, salud, éxito y prosperidad emocional y conquista del mundo. La música de Hillsong tiende a saturar sus letras con declaraciones de victoria visibles en esta tierra. La teología de la cruz, abrazada por los reformados, nos recuerda que la vida cristiana en este siglo está marcada por el sufrimiento, la debilidad, el lamento y la expectativa del retorno de Cristo. Las canciones de Hillsong rara vez cantan sobre el quebrantamiento por el pecado, la soberanía de Dios en medio de la tragedia irreversible o el juicio venidero. En un evangelio triunfalista, sobreexcitado, que deja desarmados a los creyentes cuando llega un sufrimiento real. Número 4. El principio del futuro de un árbol podrido. Asociación doctrinal. En los últimos años, con los colapsos morales de los líderes de Hillsong, muchos pastores reformados han aplicado el principio de Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos. Argumentan que la música de Hillsong no puede separarse de la eclesiología corporativa y la teología pragmática que lo produjo. Para la perspectiva reformada, la música de Hillsong funciona como herramienta de marketing de un imperio comercial. Es el gancho estético para atraer a personas a iglesias donde no se predica el evangelio completo, incluyendo el cantar sus canciones en congregaciones locales. Se teme que esté validando y financiando indirectamente un modelo de iglesias antibíblico. Es un fenómeno no cristiano. Para la perspectiva reformada, calificarlo rotundamente como no cristiano puede ser una simplificación legalista, ya que algunas de sus canciones contienen verdades bíblicas innegables, como Man of Sorrow o Cornerstone. Sin embargo, la conclusión mayoritaria es que un fenómeno severamente deficiente, descaminado y espiritualmente peligroso. Los reformados ven la música de Hillsong no como una adoración madura del cuerpo de Cristo, sino como el sonido del cristianismo expresivo individualista. Es una música nacida de una teología pragmática y arminiana radical que busca complacer al consumidor moderno. Por lo tanto, aunque a reconocer elementos cristianos en la superficie, consideran que el fenómeno en su conjunto deforma la verdadera adoración de un Dios 3 veces santo demandada en su iglesia. El umbral profanado. Una advertencia reformada sobre la confusión entre lo terrenal y lo divino. El gran eclipse de la trascendencia. En el panorama eclesial contemporáneo, la frontera entre lo sagrado y lo profano no solo se ha vuelto borrosa, en muchos altares modernos ha sido deliberadamente abolida, bajo la bandera del pragmatismo, la relevancia cultural y el evangelio de atracción. La Iglesia del siglo XXI ha cometido un error categórico de consecuencias eternas,
confundir las metodologías estéticas y psicológicas del siglo presente con las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde la perspectiva de la teología reformada, esta amalgama no representa un avance misional, sino una claudicación idolátrica. Cuando los métodos del mundo se disfrazan de fuego celestial, la adoración deja de ser un acto de sumisión al Creador y se convierte en un espejo donde el hombre se adora a sí mismo. El propósito de este ensayo es articular una advertencia teológica anclada de la soberanía de Dios y la suficiencia de las Escrituras contra la peligrosa tendencia de empaquetar lo terrenal como si fuera divino. El diagnóstico antropológico, la fábrica de ídolos y el deseo de domesticar a Dios. Para comprender por qué la Iglesia confunde con tanta facilidad lo divino con lo mundano, es imperativo regresar a la antropología agustiniana y calvinista. Juan Calvino afirma con lucidez que sus instituciones de la religión cristiana, que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Tras la caída, la mente del hombre quedó entenebrecida, Romanos 1:21, lo que genera un hincapié innato para concebir a Dios en sus propios términos. El ser humano caído aborrece la trascendencia y la alteridad de un Dios que es totalmente otro. Como consecuencia, el hombre busca domesticar la deidad. La confusión actual nace de este impulso. En lugar de elevar los ojos hacia la santidad inaccesible de Dios, la cultura eclesiástica posmoderna ha dejado a Dios a nivel de los mercados de consumo. Se confunde el éxito corporativo con la bendición de la alianza, la euforia inducida por la producción audiovisual con el avivamiento del Espíritu Santo y el optimismo antropocéntrico con la voluntad teologal de la esperanza. Al hacerlo, la Iglesia no está santificando el mundo, está profanando el santuario. El argumento teológico, la distinción creador-criatura y la santidad de Dios. El andamiaje de la teología reformada descansa sobre la distinción absoluta entre el creador y la criatura. Dios no es una extensión máxima del cosmos, Él es ontológicamente distinto, por lo cual las cosas del mundo, sus filosofías, sus mecanismos de entretenimiento y sus estructuras de poder pertenecen al orden de lo caído y lo temporal. El apóstol Juan escribe con vehemencia dogmática: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. En el léxico joánico, el mundo, cosmos, no se refiere a la creación física de Dios, sino al sistema de valores rebelde que opera a espaldas de su soberanía. Cuando la Iglesia adopta los patrones de cosmos para hacer que lo divino sea atractivo, viola la santidad de Dios. La santidad en hebreo significa literalmente separación o corte. Confundir lo divino con lo mundano es el acto antitético a la santidad. Es un intento de amalgamar lo puro con lo común, incurriendo en el pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, quienes ofrecieron fuego extraño delante del Señor y fueron consumidos por su justicia. Levítico 10, el 1 al 2. El punto de mayor fricción en la Iglesia de hoy es la adoración comunitaria. Aquí es donde la advertencia reformada debe sonar con mayor fuerza. Escucha bien, la cultura contemporánea ha perfeccionado la ingeniería del entretenimiento. La combinación exacta de frecuencias de audio, repetición lírica y catarsis colectiva es capaz de producir experiencias pseudomísticas en cualquier concierto secular. El error de la Iglesia moderna consiste en etiquetar esa respuesta biológica y psicológica como la unción o la presencia de Dios. La teología reformada, sin embargo, nos recuerda que la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo no depende de estímulos sensoriales, sino de la eficiencia interna de la palabra de Dios. El Espíritu Santo opera a través del intelecto renovado, Romanos 12:2, trayendo convicción del pecado, justicia y juicio, Juan 16:8. Confundir la estimulación emocional con la madurez espiritual es un engaño pastoral masivo. Produce creyentes que son más adictos a la atmósfera del evento, pero anémicos en sus conocimientos doctrinales e incapaces de sostener una fe genuina en el día de la aflicción o el silencio de Dios. El remedio reformado, el principio regulador y las marcas de la Iglesia.
¿Cómo puede la esposa de Cristo protegerse de esta asimilación cultural? La oración intercesora, la administración fiel de los sacramentos y el canto de las verdades bíblicas, el principio regulador actúa como un muro de contención contra las modas efímeras del siglo presente. Frente a una sociedad que evalúa el éxito eclesiástico mediante la métrica del mercado, como la asistencia masiva, el presupuesto millonario e impactos en redes, la confesión escocesa y la confesión belga nos recuerdan las verdaderas marcas de la Iglesia de Cristo. Número 1. La predicación fiel y pura del Evangelio, incluyendo la luz, el pecado y la justificación de la sola fe, la administración de recetas de sacramentos, bautismo y santa cena, el ejercicio de la disciplina eclesiástica, la corrección del pecado en amor. Cualquier organización que ignore estas notas, por muy deslumbrante que sea su producción estética o por muy conmovidos que salgan sus asistentes, no está manifestando el reino de los cielos, está operando una franquicia del mundo. La Iglesia como contracultura trascendente. La advertencia de no confundir las cosas del mundo con lo divino es una llamada urgente a la vigilancia teológica. La Iglesia no está llamada a ser el camaleón del cosmos, adaptando su color con cada nueva filosofía o técnica de entretenimiento que la sociedad idolatra. La Iglesia está llamada a ser un faro contracultural. La gloria de la fe cristiana no radica en su capacidad para parecerse al mundo y competir con sus corporaciones, radica en la proclamación de un Dios que juzga al mundo, que salva a los pecadores por pura gracia y que ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Mantener la distinción inalterable entre lo divino y lo terrenal no es un capricho académico, es la única garantía, escucha bien, es la única garantía de que la Iglesia siga teniendo algo verdaderamente celestial que ofrecer a un mundo que está perdido en sus propias sombras. Y es así como llegamos al final de este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus demás amigos. Por mi parte ha sido todo, hasta luego.